los laboratorios de microbiología clínica se aísla con medios de cultivo selectivos, por ejemplo como Ectoven o XLD, que significa agar silosa lisina desoxicolato, para inhibir el crecimiento de otras bacterias patógenas y de la flora intestinal saprofita. En el medio XLD o agar silosa lisina desoxicolato se incuba de 30 a 35 grados centígrados por 18 a 24 horas para poder visualizar las colonias bacterianas de color rojo con núcleo negro. Además, el medio de cultivo se torna de color amarillo debido a la fermentación de la silosa, tal como se ve en la figura número 7. En el medio de cultivo Ectoven se cultiva de 30 a 35 grados por 18 a 24 horas en un termostato y se visualizan las colonias de color azul o verdes con o sin núcleo negro, características únicamente para la salmonela. La composición y preparación de todos los medios de cultivo podrán encontrarlos en el material complementario al curso. Clostridium es una bacteria en forma de bacilo anaerobio estricto gram positivo, es decir, que no requiere oxígeno como aceptor terminal de electrones para su desarrollo o actividades metabólicas. Produce esporas y neurotoxinas. Al igual que las anteriores revisadas, es un patógeno oportunista en personas inmunocomprometidas. Usualmente habita en el tracto intestinal de animales y humanos, aguas residuales, suelo, polvo, piel y mucosas humanas. Producen exotoxinas de efecto necrosante y hemolítico y potencialmente letales en el peor de los escenarios. Usualmente causan abscesos, colitis, apendicitis, infecciones del oído, infecciones dentales, endocarditis, entre otras, que son fácilmente tratadas con antibióticos. De este grupo debemos recalcar algunas especies como Clostridium botulinum, que produce una toxina alimenticia causante del botulismo, que es un desorden neurológico agudo potencialmente letal, causando parálisis total. Clostridium tetani, causante del tétano, que se caracteriza por una rigidez muscular excesiva. Clostridium septicum, uno de los agentes etiológicos de la septicemia y una elevada mortalidad en el ser humano. Por esta razón, la correcta limpieza, desinfección y esterilización del laboratorio es fundamental, además de seguir rigurosamente las normas de bioseguridad para el personal del laboratorio. Una falla, por ejemplo, en la vestimenta del personal puede llevar consigo esporas de Clostridium o la misma bacteria en los zapatos o en las manos de las personas, siendo la fuente de contaminación directa del producto en fabricación, causando un problema sanitario muy grave debido a la gravedad de infección que este microorganismo causa. La presencia del microorganismo anaerobio, especialmente a los pertenecientes al género Clostridium, suelen encontrarse en materias primas de origen natural, talco, almidón, etc., también en las hierbas medicinales y medicamentos fitoterapéuticos. Esta bacteria crece muy bien en el medio de cultivo nutritivo y de aislamiento agar colombia y agar sangre. El medio de cultivo agar sangre, compuesto principalmente por un agregado de 5% de sangre ovina, se utiliza para ver la capacidad hemolítica de los microorganismos patógenos, por ejemplo, como es Clostridium. Se incuba en condiciones anaeróbicas de 30 a 35 grados por 48 a 72 horas para observar los halos hemolíticos alrededor de las colonias y se determina el tipo de hemólisis que posee. Clostridium posee una doble hemólisis debido a las toxinas alfa y beta, tal como se puede observar en la figura número 9. El hongo filamentoso Aspergillus es un tipo de moho patógeno oportunista que tiene la capacidad de degradar materia orgánica. Es uno de los más abundantes de la naturaleza. Usualmente habitan en el heno, suelo, compostaje y material de construcción y polvo. Al ser oportunista y uno de los que toman ventajas sobre personas inmunocomprometidas, entre las patologías más frecuentes se encuentran la aspergilosis pulmonar invasiva, especialmente en personas inmunodeprimidas, la onicomicosis, que es una enfermedad de las uñas, la otomicosis, una enfermedad principalmente del oído externo, o la sinusitis alérgica. Afortunadamente no es un hongo que pueda causar infecciones letales con frecuencia. Sin embargo, al producir esporas y reproducirse fácilmente en lugares húmedos y oscuros, puede contaminar fácilmente un producto farmacológico o cosmético, ya sea por la falta de ventilación o la limpieza del lugar de fabricación, causando daño total en el lote de producción. Este hongo se cultiva en un medio sólido, como lo es el agar saburot dextrosa o SDA,
el cual es un medio no selectivo para el cultivo y mantenimiento de hongos patógenos y no patógenos, el cual favorece el crecimiento de hongos, especialmente los dermatofitos, con efecto ligeramente inhibidor para bacterias contaminantes. Se incuba a 37 grados durante 2 a 5 días para poder evidenciar el hongo tal cual como lo muestra la imagen número 10. La cándida es un microhongo tipo levadura, al igual que los representantes anteriores es un patógeno oportunista, causando infecciones en personas inmunocomprometidas. Tiene la capacidad de degradar la materia orgánica. Habitan en la cavidad oral, el tracto gastrointestinal y la vagina humana, pudiendo causar infecciones en la cavidad oral, intestinal, dérmica y vaginitis. Este hongo puede habitar normalmente en nuestro cuerpo sin causar alguna infección, debido a que nuestro sistema inmunitario los mantiene bajo control, pero si la persona está enferma, inmunocomprometida o toma antibióticos, puede multiplicarse y causar una infección. Los productos más susceptibles a la contaminación fúngica son las soluciones oftálmicas, ungüentos, supositorios, pomadas y en cosméticos, jabones y talcos, y otros que contienen nutrientes ricos en hidratos de carbonos y ácidos grasos. Los excipientes y materias primas derivadas de cereales también son óptimos sustratos para el desarrollo de estos hongos. Se cultiva muy bien en el medio de cultivo Agar saburodextrosa o SDA, que es un medio no selectivo para el cultivo y mantenimiento de hongos no patógenos y patógenos, en especial los dermatofitos. Se logra la selectividad mediante la adición de cloranfenicol. Se incuba de 30 a 35 grados en un termostato por 24 a 48 horas. El crecimiento de las colonias son blancas, tal como lo muestra la imagen número 12. También se suelen cultivar en el agar cromogénico, siendo una alternativa de los medios tradicionales para la detección y aislamiento de la cándida, incubándolo a 37 grados centígrados por 24 a 48 horas. El crecimiento de las colonias será de color verde. En los laboratorios contamos con una gran variedad de equipos y sistemas analíticos computarizados, desde simples centrifugas hasta tecnologías complejas, utilizados en procedimientos que finalmente nos van a ayudar a emitir datos que garantizan que los productos son aptos para el uso previsto. La calificación de equipos analíticos carece en la actualidad de guías o procedimientos específicos. Sin embargo, vamos a ver el enfoque científico de la calificación de equipos analíticos y la consideraremos como uno de los componentes principales requeridos para obtener resultados confiables y repetibles. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre validación y calificación? El término validación se utiliza para procesos de fabricación, procedimientos analíticos y de software, y el término de calificación se emplea para equipos. Por tanto, la fase de calificación de equipos analíticos se usa por el proceso de garantizar que un equipo es adecuado para el uso que se está destinado. Todo ello con el objetivo de garantizar el correcto control microbiológico en la materia prima para la elaboración de productos farmacológicos y cosméticos, el riguroso control en el medio ambiente donde se desarrolla la fabricación de estos productos, las normas de bioseguridad que el personal de laboratorio debe seguir, y la correcta limpieza, desinfección, esterilización y las superficies de la maquinaria, que lo veremos en el siguiente módulo. Existen 4 componentes críticos involucrados en la generación de resultados analíticos confiables y repetibles. La calificación de equipos analíticos constituye la base para esta generación. Otros componentes esenciales son la validación del método analítico, pruebas de aptitud del sistema y las muestras de control. Primero veamos entonces la calificación de los equipos analíticos. Es el conjunto de pruebas documentadas utilizadas para corroborar que un equipo se desempeña adecuadamente para su uso previsto. Segundo, la validación del método analítico. Es el conjunto de pruebas documentadas para corroborar que un procedimiento analítico es apto para el uso previsto. Tercero, las pruebas de aptitud del sistema, que verifican que el sistema se desempeñe de acuerdo con los criterios fijados en el procedimiento. Estas pruebas son utilizadas generalmente en cromatografía. Y cuarto, las muestras de control. Algunos análisis requieren también la inclusión de muestras de control que brinden un aseguramiento continuo o durante el proceso de desempeño adecuado de la prueba. Resumiendo entonces, la calificación del instrumental analítico y la validación del método empleado contribuyen a la cantidad del análisis antes de que los analistas lleven a cabo las pruebas.
Las pruebas de aptitud del sistema y los análisis de muestras control ayudan a garantizar la calidad de resultados analíticos inmediatamente antes o durante el análisis de la muestra. El proceso de calificación de equipos analíticos no es un único proceso continuo, sino es el resultado de varias actividades diferenciadas, las cuales se agrupan en las siguientes 4 fases. 1. Calificación del diseño. 2. Calificación de instalación. 3. Calificación de operación. Y 4. Calificación de desempeño. Antes de comenzar la calificación de diseño, el usuario debe definir las especificaciones funcionales y operacionales del equipo y los criterios para la selección del proveedor, en base a los requerimientos del usuario, y el fabricante tal cual podrá diseñar el equipo. La calificación de diseño puede ser realizada no solo por el que desarrolla o fabrica el instrumento, sino también por el usuario. Por lo general, el fabricante es el responsable del diseño y de mantener la información que describe cómo está fabricado y probado el equipo analítico antes de despacharse a los usuarios. Normalmente, este control de equipo en fábrica es presenciado por el usuario. La calificación de instalación es el conjunto de actividades documentadas necesarias para establecer que un equipo se entrega como fue diseñado y especificado, además de que se encuentra debidamente instalado en el entorno seleccionado, y este entorno es adecuado para dicho equipo. La calificación de operación. Si el equipo posee instrumentos que son fundamentales para su funcionamiento, deberán ser calibrados previamente a comenzar la calificación de operación. Por ejemplo, un autoclave será necesario para calibrar todos los instrumentos necesarios para medir o regular la presión y temperatura. A su vez, deberá verificarse que los instrumentos utilizados para las calibraciones y para la calificación del equipo se encuentran correctamente calibrados. Luego de que la calificación de instalación ha sido aprobada, se pasa a la calificación de operación, la cual consta de una serie de actividades documentadas necesarias para demostrar que el equipo funcionará de acuerdo a la especificación operativa en el entorno seleccionado. La calificación de desempeño. Luego de que la calificación de operación haya finalizado satisfactoriamente, se realiza la calificación de desempeño, la cual consta de una serie de actividades documentadas necesarias para verificar que el equipo se desempeña de acuerdo a las especificaciones del usuario. Como pudimos evidenciar en este módulo, las fuentes y mecanismos de contaminación microbiológica en la fabricación de productos farmacológicos y cosméticos es fundamental no solo para mantener el control de calidad del producto, sino también para evitar un riesgo sanitario en el consumidor final, causando infecciones letales o incluso la muerte. Además, con ayuda de la calificación y control del equipamiento, podemos tener un mejor control sobre el manejo de la fabricación del producto, así también evitando los errores en las mediciones, causando también problemas sobre la salud del consumidor. Y con esto terminamos el módulo 2. Los esperamos en el siguiente módulo: desinfección y esterilización de equipamiento y superficies industriales farmacéuticas.